creo que la danza contemporánea es como, en este momento, es un constante diálogo con otras actividades artísticas, con otras disciplinas. Y creo que debe ser así porque es precisamente en ese diálogo en el que vamos a encontrar información, caminos y procesos, incluso metodologías, de las cuales se puede servir la danza para reinventarse actualmente. Creo que la danza contemporánea necesita profundamente el regresar a ver o regresar la vista hacia el proceso como tal, porque es importantísimo los descubrimientos, los hallazgos que se hacen cuando yo reflexiono, analizo y pongo la atención y la mirada en el proceso antes que en el resultado. Particularmente estoy interesado en ese diálogo constante con las otras artes, en mi caso muy particular con el cine, con la producción del cine. Obviamente uno llega a la actividad diaria de la danza, sea esta ensayos, investigaciones, clases, llega con un montón de carga personal de todo lo que estás viviendo en ese momento. Pero en mi caso nunca he dejado de seguir trabajando no porque yo sea fuerte o particularmente inteligente, ni mucho menos, sino porque la manera en la que me conecto con el trabajo físico me obliga a quitar toda esa carga anterior y me obliga a estar ahí, y es como que me sana de alguna manera. No estoy diciendo con esto que el rito de la danza es chamánico y que entonces a través de la danza yo voy a ser una mejor persona y me voy a iluminar. No, simplemente es una actividad que conecta con otras cosas que no sé qué son todavía y que me permiten estar en ese momento físico, emocional y mentalmente, ¿no? Entonces, para mí, bailar, si te soy muy honesto, es una necesidad básica. Yo estoy completamente convencido de que el arte básicamente debe tener riesgo siempre. Si tú te instalas en un camino seguro, en una fórmula específica, no está mal, pero seguramente tu discurso escénico no se va a enriquecer, ni va a mutar, ni va a cambiar. Y se va a quedar estancado y se va a anquilosar. Si estás siempre corriendo el riesgo de buscar otro camino y equivocarte, vas a ir encontrando cosas. Para mí, el que no se arriesga es un artesano, sin decir que un artesano es menos que un artista, pero hay esa diferencia, personalmente la creo así. Arte igual riesgo, prueba, búsqueda, equivocación, error. La danza en Ecuador. Es otra pregunta complicada, porque históricamente la danza aparece como un hecho escénico a principios del siglo XX, cuando se abre el Teatro Sucre en Quito. Pero esta actividad como tal empieza a profesionalizarse y a convertirse en una actividad a la que la gente se pueda dedicar, como dedicarse, no sé, a las leyes o a la medicina, apenas a partir de los años 50 y con muy poca población dedicada a eso. Eso hace que el proceso en el Ecuador de la danza tenga un retraso en comparación con los países desarrollados y incluso con algunos países de América Latina como Argentina, como Chile, como México, de 40 años. Porque, claro, quien trae la danza oficialmente aquí al país es un francés, Raymond Mollet, que viene de la Ópera de París, y que a pesar de que en la época en la que él viene ya estuvo Isadora, de alguna manera Isadora Duncan, como hablando de otras perspectivas de la danza y rebelándose contra el clásico, aquí empieza a instaurarse esa estética y ese tipo de cuerpo y ese tipo de bailarín específico que convoca y que provoca el ballet. Entonces eso ha repercutido de manera impresionante, porque nosotros, por ejemplo, en esta ciudad, en Cuenca, los bailarines contemporáneos no entienden otra forma de entrenarse que el ballet. Eso es gravísimo. Eso es gravísimo porque si tú no cambias tu práctica diaria de relación con el cuerpo, difícilmente
tu discurso escénico va a mutar y va a ir más allá. Entonces, en ese sentido creo que la capital de donde vengo, o sea, Quito, de alguna manera tiene espacios o ha ido generando espacios que van más allá y que han permitido a algunos creadores, no a muchos, entrar en un proceso reflexivo precisamente de su práctica. Y eso ha generado también otras propuestas, otras formas de acercarse y de mirar la danza, pero que continúan siendo hechos aislados. Sin embargo, creo que también el valor de la danza ecuatoriana ha sido el generarse a sí misma, sin que sea hija de una danza clásica que deviene en una danza moderna y que deviene en una posmoderna y luego contemporánea, sino que ha ido como inventándose a sí misma de alguna manera, lastimosamente sin ese proceso reflexivo del que hablábamos, que es vital para poder entenderse y ir más allá. Y que nos pone en esta situación que te digo, ¿no? Que es como, desde mi punto de vista muy personal, como de 40 años de desfase con el resto de procesos. Aquí se continúan haciendo obras calificadas de contemporáneas, pero que si tú las analizas, todos sus componentes, desde la técnica que se utiliza de entrenamiento, como la iluminación, como el vestuario, como el espacio de creación en el que se pone, que es una caja negra, es un discurso moderno, así como los temas. O sea, es impresionante cómo personalidades de este país, como la directora de la Compañía Nacional de Danza, no sabe quién es Yvonne Rainer. No lo sabe. Entonces, no sé si esto lo vayas a poner o no, pero esa es la verdad, ¿entiendes? Y tiene que decírselo. Alguien tiene que decirlo. Porque nosotros estamos, entonces claro, el presupuesto estatal de este país está dirigido a instituciones que reproducen un esquema moderno, sin que además se sepa que lo es. Porque los bailarines que están en esas compañías no saben que están haciendo moderno. Entonces, es un desconocimiento incluso de la identidad como bailarín. Ellos no saben cuál es, por decirlo de alguna manera, el territorio de movimiento en el que se mueven, cuál es su propuesta de movimiento, cinética. Entonces, claro, si no hay esa reflexión es mucho más ralentizado el proceso de reflexión y de análisis, pues, y obviamente de desarrollo. Creo que es importante hablar en ese momento de cómo la institución pública, o sea, el dinero estatal manejado a través del Ministerio de Cultura puede o no puede ser un gestor de un cambio verdadero. Para mí es súper complicado hablar del tema porque yo siento que a pesar de que es muy bueno de que exista este ministerio que es nuevo, entre comillas, está a partir desde el año 2008, me parece, 2007, se manejan unos paradigmas súper utilitarios del arte. Y en ese sentido, la individualidad y el sentido personal del arte y la búsqueda de los artistas independientes, que son donde, o sea, es la independencia donde el conocimiento se genera, porque la institución lo que hace es reproducir el conocimiento. O sea, esos artistas quedan de alguna manera aún atomizados, aún sueltos sus esfuerzos. Entonces, a pesar de que es buenísimo de que este ministerio exista como tal, esa falta todavía de visión de lo que es el arte contemporáneo hace que todos estos procesos de asistencia económica se conviertan en un concurso para ver quién gana los fondos, ¿no? Y quién apunta de manera más acorde con los intereses de esa perspectiva del Ministerio y del Estado. En este momento se está creando una facultad de las artes en Guayaquil que entiendo yo pretende convertirse en una de las universidades más importantes de América Latina. A mí me preocupa muchísimo porque los gestores de la danza, precisamente, y los que estamos en la búsqueda, no hemos sido convocados como para reflexionar del tema.
Sin embargo, es importante que la facultad, que la Universidad de las Artes exista, porque eventualmente podría ir decantando en un espacio académico importante. Veamos cómo es que además ese generar identidad artística se va a entender en ese espacio, porque a mí me parece un poco preocupante el hecho de que se quiera construir una identidad artística a partir de lo ecuatoriano. ¿Qué es lo ecuatoriano? Lo ecuatoriano puede ser yo y puedo no ser yo. Particularmente, y estoy seguro porque he hablado con muchos artistas de todas las áreas, el artista contemporáneo no es un artista que quiere convertirse en un embajador de la cultura de su país, sino más bien en un gestor y en un investigador de todas las posibilidades y todos los lenguajes que hay en el mundo. Entonces, sí creo que hay que tener como una perspectiva muchísimo más amplia para que el arte como tal pueda saltar cualitativamente. De lo contrario, solamente hacemos un ejercicio de mirarnos al espejo y de reconocer la belleza que se tiene. Nada más.